Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shirley Elizabeth Bolaños Tejada y en este video les voy a explicar sobre lo que es un histograma, sus características. También voy a explicar sobre lo que es gráfica de barras, sobre lo que son las pictografías, también sobre lo que es una gráfica circular, una gráfica poligonal y una gráfica de bigote. Bueno, vamos a empezar por histograma. Vamos a ver su definición y características. También vamos a ver un ejemplo. En la definición del histograma nos dice, un histograma es un tipo de gráfico que cuenta con amplias aplicaciones en la estadística. Los histogramas permiten una interpretación visual de datos numéricos al indicar el número de puntos de datos que permanecen dentro del rango de valores, denominado una clase o compartimiento. La frecuencia de los datos que cae en cada clase es representada mediante el uso de una barra. El histograma es un recurso de investigación que permite visualizar mediante la distribución de la información todos los avances o decadencias con los que puede contar el estudio que se lleva. En sus características tenemos 5 de ellas que son las más importantes. Primera, son útiles para distribuir información. Los histogramas son muy utilizados por una eficaz distribución de la información, ya que pueden dividir por niveles de valor, es decir, las más importantes en una parte superior del histograma, si el contenido lo amerita. 2. No tiene forma estándar. La facilidad de utilizar los histogramas es que no se rigen de forma geométrica estándar, ya que el creador puede adaptar la información como pirámide en cuadros, círculos, barras o cualquier elemento visible que le permita guiarse de forma ordenada. 3. Permite avanzar en el tiempo. Los histogramas logran establecer parámetros de tiempo y cambio entre variables de estudio. Es decir, que si una variable aumenta en tiempo, valor, cantidad de población o disminuye. En los gráficos utilizados se implementará visualmente este cambio que permitirá profundizar la investigación. 4. Muestra y describen los datos mediante su utilización. Los histogramas ayudan visualmente al orden de la información, de allí el término histo, porque se van describiendo o narrando estadísticamente los resultados obtenidos. Por último tenemos la característica 5, nos dice buscan soluciones. La funcionalidad de los histogramas es observar cuál de los problemas obtenidos es más propenso a solucionarse y según los experimentos realizados por el investigador, la obtención del proceso o dificultades. En los gráficos utilizados se verá el aumento o disminución de las complicaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a graficar un histograma. En el siguiente ejemplo es una distribución de frecuencias que muestra las calificaciones que obtuvieron 40 estudiantes en una prueba de psicología. A partir de la información, construyen un histograma. Después de los exámenes que se obtuvieron a los 40 estudiantes, hemos sacado las clases o intervalos y la frecuencia. En clase y intervalos nos dice que de 31 puntos a 42 puntos, 3 alumnos obtuvieron ese puntaje. De 42 a 53, 3 alumnos. De 53 a 64, 5 alumnos. De 64 a 75, 13 alumnos. De 75 puntos a 86, 8 alumnos. Y de 86 a 97, igual 8 alumnos. Después de los datos obtenidos, vamos a graficar nuestro histograma. Hacemos nuestra recta y vamos a poner en clase o intervalo, que es la flecha horizontal,
vamos a poner los datos que es 31, 42, 53, 64, 75, 86 y 97. Y en la línea vertical vamos a poner la frecuencia, que son el número de alumnos. Como nos dice que es hasta 13, lo vamos a hacer de uno en uno, ¿no? Que van 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 13. Y luego vamos a armar el histograma, que nos dice de 31 a 42 alumnos son 3, entonces vamos a armar nuestra primera barra, que sería de 31 a 42, y lo ponemos donde está el número 3. En la otra nos dice que de 42 alumnos a 53 son los mismos 3. Entonces vamos a graficar de 42 a 53 los mismos 3. Recuerden que las barras se tienen que ir pegadas, no tienen que ir separadas, siempre tienen que ir juntas. Así es como se construye una gráfica de barra, un histograma, perdón. Seguimos. Nos dice que de 53 alumnos a 64, 5 de ellos obtuvieron ese puntaje. Vamos a coger de 53 a 64 una barra más y lo vamos a llevar donde está el número 5. Así como se muestra acá en la imagen. Nos dice que de 64 a 75 obtuvieron 13 alumnos. Entonces vamos a buscar hasta el número 13 y vamos a armar nuestra barra. También nos dice que de 75 a 86, 8 de ellos obtuvieron ese puntaje. Entonces vamos a hacerlo de 75 a 86, los 8, junto al número 8. Y nos dice que de 86 a 97 también son 8. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a armar nuestra barra en el número 8. Y así nos quedaría nuestro histograma, ¿no? Ese sería el ejemplo de un histograma. Nos dice, vamos a explicar brevemente lo que nos dice en el histograma. En el histograma se observan los puntajes de los alumnos. Se ve de cuántos alumnos obtuvieron los mismos puntajes. Tenemos que de 31 a 42 puntos se ve que hay 3 alumnos, los cuales obtuvieron el puntaje. De 42 a 53 se ve que también obtuvieron 3 alumnos, obtuvieron el mismo puntaje. De 53 a 64 puntos obtuvieron 5 alumnos. De 64 a 75 se ve que hay 13 alumnos que obtuvieron dicho puntaje. De 75 a 86 se ve que son 8 alumnos que obtuvieron mismo puntaje. Y de 86 a 97 se ve que hay 8 alumnos que obtuvieron el puntaje. En tal caso, se observa que más de la mitad de alumnos no casi obtuvieron un puntaje satisfactorio. Eso sería sobre el histograma. Vamos a seguir con gráfica de barras. Vamos a ver su definición. Un diagrama de barras, también conocido como gráfico de barras o gráfico de columnas, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Los gráficos de barras pueden ser utilizados para comparar cantidades de una variable en diferentes momentos o diferentes variables para el mismo momento. Las barras pueden orientarse horizontal o vertical. Entre las principales características tenemos que los gráficos de barras solamente se representa en una sola variable y sus cualidades. La variable representada puede ser cualitativa o cuantitativa discreta. A cada categoría o cualidad de la variable le pertenece una única barra. Cada barra tiene un ancho concreto, aunque puede adoptar un color distinto. El alto de la barra para cada categoría dependerá del valor de su frecuencia. El gráfico puede adoptar un formato vertical u horizontal. En un gráfico de barras vertical,
A la inversa, para la inversión horizontal, el eje X, que son las abscisas, representa a cada categoría o cualidad de la variable, y en el eje Y, o también llamado ordenadas, representa la frecuencia de cada categoría o cualidad de la variable. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre un gráfico de barras. Bueno, acá ya tenemos un ejemplo que es el número de hermanos en una clase y se han obtenido estos resultados que nos dice que de 6 hermanos, de 6 alumnos, 0, nadie tiene hermanos. De 12 alumnos se obtiene que hay un hermano. De 7 alumnos hay 2 hermanos, de 3 alumnos, 3 hermanos y de un alumno, 4 hermanos. A partir de esos datos vamos a armar nuestro gráfico de barras. En el eje horizontal, en el eje X horizontal o abscisas, vamos a colocar el número de hermanos, que es 0, 1, 2, 3 y 4. Y en el eje Y o eje ordenadas, vamos a poner el número de hermanos. Nos dice que el número de hermanos son el número de alumnos son 6, 12, 7, 3, 2, 1. En este caso lo vamos a ordenar de 2 en 2, ¿no? Vamos a poner 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Y luego a partir de eso vamos a armar nuestras barras. Una vez ya representados los datos en el eje X o en el eje Y, vamos a armar nuestra gráfica de barras. Nos dice en los datos que de 6 alumnos son 0 hermanos. Entonces vamos a colocar que de 6 alumnos, donde está el 6, vamos a ir al 0. Recuerda que las gráficas de barras siempre tienen que ir al centro de cada gráfica y tienen que ir separadas, no tienen que ir juntas. Y también lo puedes hacer, ¿no?, con distinto color cada barra. Bueno, vamos a seguir, que son de 6 a 0. Lo ponemos del número 6, bajamos donde está el 0, obviamente en el centro, ¿no? También tenemos que de 12 hermanos solamente hay un hermano. Entonces vamos a poner donde está el número 12 y vamos a bajar hasta el 1, donde está el 1. Y vamos a armar nuestra siguiente barra. Nos dice que de 7 alumnos hay 2 hermanos. Entonces vamos a coger el 6,5 o 7, ¿no? Porque arriba ya tenemos el 8, vamos a cogerlo en el centro del 6 y del 8, vamos a coger una línea de ahí y la vamos a bajar al 2. Entonces nos quedaría nuestra barra que es de 7 alumnos, 2 hermanos. Otro nos dice que de 3 alumnos, 3 hermanos. Entonces vamos a coger entre el 2 y el 4 en el centro, vamos a coger una línea y la vamos a bajar hasta el 3, que sería nuestra siguiente barra. Y por último nos dice que de un alumno, 4 hermanos. Entonces vamos a coger acá al pie del 2 por el centro y lo vamos a jalar al 4, ¿no? Y así quedaría nuestra gráfica de barras. Recuerda que cada gráfica de barras se tiene que ir separadas, no se tiene que ir juntas porque es distinto al histograma. Un histograma, bueno, sí tiene que ir juntos, pero en gráfico de barras es diferente. Y también lo puedes cambiar de color tu gráfica, tus barras, uno de cada color, dependiendo cómo lo quieras hacer. Vamos a explicar el gráfico. Dice, se hizo una encuesta a los alumnos sobre la cantidad de hermanos, en el cual obtuvimos que 6 alumnos no tienen hermanos. De 12 alumnos, solo uno de ellos tiene un hermano. Y de 7 alumnos, tenemos que solamente hay 2 hermanos. De 3 alumnos se sabe que cada uno tiene un hermano. Y de un alumno que obtuvimos se sabe que él
que ese alumno tiene 4 hermanos, ¿no? Y bueno, eso sería nuestra gráfica de barra, súper sencillo. Vamos a seguir con pictografía. En la definición de una pictografía nos dice: la noción de pictografía procede del vocablo latín pictus. El término hace referencia a un tipo de estructura ideológica, es decir, que no recurre a símbolos o imágenes convencionales para la presentación de ideas, sin palabras fijas que se encarguen de su significación. En el caso específico de la pictografía, los objetos se dibujan y luego se los explican haciendo uso de palabras. En los pictogramas tenemos una serie de elementos y características que deben cumplirse. 1. Referencialidad hacia aquello que representa a lo que hace referencia el pictograma. Ítems gráficos. Formas gráficas combinadas representan el objeto tomado como referencia. Comprensión. Debe ser comprendido por el mayor número de personas, independientemente de la formación, idioma o discapacidad. Legibilidad. El pictograma debe construir siguiendo unas reglas que permiten mantener la coherencia visual. Sencillez. Tiene que representar únicamente los elementos más importantes, evitando posibles estímulos, distractores o información irrelevante. Vamos a ver un ejemplo sobre un pictograma. En el ejemplo vamos a ver sobre los años de vida de una ballena, de un tiburón y de un delfín. Sabemos que de una ballena su año de vida es de 70 años, de un tiburón que es de 30 años y de un delfín que es de 40 años. Vamos a armar nuestro gráfico y lo vamos a poner en el eje X, vamos a poner de 10 en 10 hasta 80 y el otro lo vamos a poner el nombre que es tiburón, ballena y delfín. Y luego vamos a armarlo de ballena que son de 70 años de vida, un tiburón que es de 30 años de vida y un delfín que es de 40 años de vida, ¿no? Y así nos quedaría nuestro gráfico. Dice, en la pictografía vemos con más claridad los años de vida de un ser vivo animal. ¿No? Hemos representado, ya no lo hemos escrito, sino lo hemos representado en una gráfica y con diseños para que se pueda ver con más claridad o que se vea más interesante, ¿no? Bueno, esto es sobre la pictografía. Ahora vamos a ver sobre lo que es una gráfica circular. Vamos a ver su definición, sus principales características. Vamos a ver también un ejemplo y vamos a explicar un poco sobre el gráfico. Bueno, empezamos con la definición. Nos dice un gráfico circular o gráfica circular, también llamado gráfica de pastel, gráfica de tarta, gráfico de torta o gráfico de 360 grados. Es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes o proporciones. Los gráficos circulares muestran a las categorías como una proporción o porcentaje de la totalidad. Utilice gráficos circulares para mostrar la composición de los datos de una categoría en los que cada segmento es proporcional a la cantidad que representa. Entre las principales características de los grafos circulares tenemos 1. También son llamados gráficos de sectores o de pastel. 2. Un gráfico representa solamente una variable. 3. Las variables representadas pueden ser cualitativas o cuantitativas discretas. 4. A cada categoría o cualidad de la variable representada le pertenece un sector proporcional en el gráfico. La unión de todos los sectores forma un círculo completo. 6.
La suma de los valores de cada uno de los sectores resulta en el total de los datos recolectados. Bueno, vamos a hacer un pequeño gráfico, un pequeño ejemplo sobre cómo hacerlo los gráficos. El gráfico circular. Acá tenemos ya hecho un ejemplo. Bueno, lo que hemos hecho acá es recolectar algunos datos y hemos armado nuestro círculo para poderlo poner nuestro porcentaje. No nos dice que tenemos 400. En el anaranjado tenemos 367, en el plomo que tenemos los mismos 400 y en el amarillo tenemos 300 y por último en el azul que tenemos 100. Entonces nos sale el porcentaje de cada uno de ellos. ¿No? Lo que hemos hecho acá es sacar primero los porcentajes de cada uno. Lo único que tenemos que hacer para poder sacar los porcentajes a partir de los números que nos dan es aplicar una regla de 3 simple, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por 360 grados, que es toda la circunferencia, y luego lo vamos a dividir entre 100, ¿no? Y nos va a salir el resultado. Nosotros tenemos que de 400 en el azul tenemos que es el 26%. Y tenemos también en el anaranjado que nos dice de 367 que equivale a los 23%. En el plomo que tenemos de 400 que es los mismos 26% que tenemos en el azul. También tenemos en el amarillo que al multiplicarlo, no hacer toda la regla de 3 simple, nos sale que el 19%. Y en el azul, ¿no? Que es lo último, que nos dice que de 100, nuestro porcentaje es el 6%. Así entonces nos quedaría nuestra gráfica circular. Yo ya lo tengo hecho, por eso es que se lo expliqué cómo lo pueden sacar. Tenemos que en el gráfico hay datos, los cuales se seleccionan para obtener muestra gráfica circular de pastel, con los que nos salen los respectivos datos y porcentajes, ¿no? Como les dije, nosotros ya lo sacamos el porcentaje. Lo único que tenemos que hacer, ¿no?, es multiplicar por 360, que es toda la circunferencia, 360 grados, y luego lo vamos a dividir entre 100, o sea que es el porcentaje, ¿no? 100%, para que nos puedan salir los porcentajes de cada uno y lo podamos hacer bien, porque si no, creo que no podemos llegar a la exactitud que lo podemos sacar nuestro gráfico mal. Bueno, esto sería entonces el gráfico circular. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una gráfica poligonal. En la definición tenemos la gráfica poligonal, también llamado polígono de frecuencias. Es una representación gráfica de la distribución de frecuencias que resulta esencialmente equivalente al histograma y se obtiene uniendo mediante la unión de segmentos los centros de las bases superiores de los rectángulos del histograma. En las características nos dice que se utiliza para comprobar dos o más valores. Poligonal, que representa gráfica de distribución de frecuencias, se obtiene uniendo mediante segmentos las marcas de clase de las bases de los rectángulos superiores del histograma. Permite la tendencia lineal. Dice que se utiliza para representar distribuciones de frecuencias de variables cuantitativas continuas. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo nos dice que el peso de 75 personas adultas. Tenemos en el peso, hemos sacado ya nuestros datos hemos sacado nuestro cuadro para poder hacer nuestro polígono de frecuencias. Tenemos en el intervalo que es de 45 a 55 kilos, de 55 kilos a 65 kilos. Tenemos de 65 a 75 kilos, de 75 a 85 kilos, de 85 a 95 kilos, de 95 a 105 kilos y por último tenemos que de 105 a 115 kilos. En la frecuencia absoluta tenemos que es 5, 10, 15, 18, 15, 6 y 4.
En la marca de clase tenemos que es de 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110, ¿no? Para que nuestro gráfico nos pueda salir. En la frecuencia acumulada tenemos de 7, de 17, de 32, de 50, 65, 71 y 75. Entonces vamos a armar nuestro polígono de frecuencias a partir de los datos. Bueno, vamos a primero a sacar nuestra frecuencia acumulada. Primero vamos a sacar, va a ir en el eje horizontal nuestra marca de clase, ¿no? Que es de 50 a 110, que lo vamos a poner en el eje horizontal. Entonces sería de 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. Luego vamos a armar nuestra frecuencia, pero lo vamos a hacer, me parece, de 2 en 2, ¿no? Porque solamente tenemos hasta 18. No tenemos nada más, entonces para no tener que hacerlo de 1 en 1, lo vamos a hacer de 2 en 2, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Primero lo vamos a armar el histograma para que a partir de ello podamos hacer el polígono de frecuencias. Bueno, nos dice que de 50 son 5. Entonces lo vamos a armar de 50 a 5. De 60, a partir de los 60, de 50 o 55 hasta 60 kilos, es hasta 65 kilos, que es 10, ¿no? Y tenemos desde 65 kilos hasta 75 kilos, tenemos los 15, ¿no? Y de 75 kilos hasta 85 kilos tenemos que son 18, ¿no? Entonces acá está 18. También tenemos de 85 a 95, nos dice que es 15. Entonces vamos a coger 95 de 85, a 95. Recuerda que tenemos que hacerlo del 90 más allácito para que sea 95. Entonces, como no hay 15, tenemos que hacerlo en el centro del 14 y el 16, ¿no? Y armar nuestra barrita. Luego nos dice que es de 95 a 105. Entonces también vamos a coger de la mitad hasta pasando del 100, ¿no? Para que sea 105. Nos dice que eso es 6. Entonces hemos cogido del número 6 y le hemos hecho hasta el 105, ¿no? Pasando del 100, obviamente. Luego tenemos que es de 105 a 115. También vamos a coger desde el 105 y vamos a pasar de 110 hasta el 115, ¿no? Una vez ya hecho nuestro histograma, entonces vamos a hacer nuestro polígono de frecuencias, que simplemente vamos a unir, ¿no?, las partes centrales de cada histograma, de cada barrita de un histograma, en las partes del centro, ¿no? Entonces así sería nuestro histograma, ¿no? El histograma es la unión, ¿no?, de los segmentos de los histogramas, ¿no?, que acá nos dice. Es que se obtiene uniendo mediante la unión de segmentos los centros de las bases superiores de los rectángulos del histograma, así como lo vemos en la imagen, ¿no?, que está a partir del centro uniendo todos hasta el final. Bueno, nos dice en la gráfica se nos muestra el peso de 75 personas adultas, en los cuales hicimos un cuadro de frecuencias para obtener los datos y hacer nuestra gráfica poligonal. Utilizamos para comparar los valores. Bueno, recuerda que el polígono de frecuencias es la unión de las bases, ¿no? Acá también nos dice es la unión de los segmentos
los centros de las bases superiores de los rectángulos de los histogramas, así como está en el ejemplo. Bueno, eso sería entonces nuestro polígono de frecuencias o gráfica poligonal, que sigue siendo lo mismo. Bueno, entonces vamos a explicar sobre lo que es una gráfica de bigotes o un diagrama de caja, que es lo mismo. En la definición nos dice: un diagrama de cajas y bigotes es una manera conveniente de mostrar visualmente grupos de datos numéricos a través de sus cuartiles. Las líneas que se extienden paralelas de cajas se conocen como bigotes y se usan para identificar variabilidad fuera de los cuartiles superior e inferior. En las características tenemos que aquí están tipos de observaciones, ¿no? Algunas observaciones que uno puede hacer al ver un diagrama de caja y bigotes. Podemos observar cuáles son los valores clave, tales como el promedio, el porcentil, 25 medio, etc. También podemos observar si hay valores épicos y cuáles son sus valores. También podemos observar si los datos son simétricos o cuán estrechamente se agrupan los datos, ¿no? Acá tenemos una gráfica de bigotes. A ver, lo voy a hacer de nuevo para que lo puedan ver. Voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Entonces acá tenemos unos datos, ¿no? Hemos hecho acá unos pequeños datos para poder ahorita hacer un pequeño gráfico. Entonces vamos a seleccionar todos los datos y vamos a ir donde dice insertar y vamos a ir acá donde está esta flechita y luego vamos a ir donde dice todos los gráficos. En todos los gráficos vamos a buscar, hay una opción donde dice caja y bigotes, está acá. Entonces acá está el gráfico y vamos a dar aceptar, ¿no? Y allí nos salió nuestro gráfico. Ahí está, nuestro gráfico de bigotes. Entonces también podemos diseñarlo, ¿no? Cambiar de color. Vamos a cambiarlo de color. Allá nos sale ya con todos los datos, la serie y todo. Nos sale ya hecho la caja de bigotes. A poner un nombre. Podemos poner diagrama o gráfica de bigotes. Listo. No, y ahí está hecha ya nuestra gráfica de bigotes. Bueno, es solamente un ejemplo para que puedan hacerlo. Ya recuerden que la gráfica de bigotes se hace con unos datos más extensos, más previos. Simplemente yo lo estoy haciendo para dar una idea de cómo pueden realizarlo, ¿no? Bueno, entonces eso sería la gráfica de bigotes. Espero que les sirva. Muchas gracias.